Todavía no hay... Sí. Hola, bienvenidos una vez más entonces a este canal. El día de hoy pues entonces venimos a continuar con nuestra explicación de la célula, ¿cierto? Y estamos entonces atendiendo a una sección que se conoce como las partes de la célula. Las partes de la célula son muy diversas cuando hablamos de la célula eucariota. Recordemos también que en esta clase pues estamos haciendo énfasis en el tema de la célula eucariota, ya que en términos de partes y de estructuras y de complejidad, ahí sí vamos a encontrar de qué hablar. Mientras que siendo complejo, siendo infinitamente más complejo que un grano de polvo inorgánico o algo así, la célula procariota pues tiene su grado de cosas, pero es muchísimo más simple, extremadamente más simple que la célula eucariota. Entonces, por eso ahora estamos haciendo énfasis en la célula eucariota, en partes de la célula eucariota. Anteriormente, imaginándonos pues este tablero, ¿sí? El borde negro de este tablero. El borde negro representa entonces la membrana plasmática, ¿sí? Si esto fuera entonces una célula, acá tendríamos en el borde nuestra membrana plasmática construida de fosfolípidos principalmente, colesterol y glicolípidos también. Vamos a encontrar entonces en esta membrana que la célula eucariota contiene un elemento estructural bastante significativo. Es la parte más grande y es de las pocas partes de la célula que pueden apreciarse con eh, microscopía óptica, con microscopía de luz convencional. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí adentro? Vamos a encontrar el material genético, ¿cierto? Vamos a encontrar que esto se encuentra soportado por una red de proteínas que se llama la lámina nuclear, que está constituido por un tipo de cosa que se llaman las lamininas. Esto es un poquito de repaso de el día del video anterior. Entonces esta red de proteínas se encarga de soportar la forma del núcleo. Todo esto tiene una forma tridimensional. Si nosotros pensamos que la membrana plasmática es principalmente un líquido bidimensional, pues entonces inmediatamente nos vendrá a la mente que estas membranas pues, pueden cambiar de forma. Y la realidad es que sí, esto puede cambiar de forma así como cambia de forma una bolsa cuando está vacía y se deposita sobre una superficie, la gravedad hace que se deforme. Entonces, por eso, pues todas estas estructuras que son de gran volumen, pues necesitan tener algo que lo soporte. En este caso, pues tenemos la lámina nuclear. La lámina nuclear entonces le da forma al núcleo y ahí dentro de ese núcleo, pues vamos a empezar a encontrar la cosa más principal por la cual existe, que es el material genético. El núcleo, la principal función que tiene pues, es el almacenamiento del material genético y de muchos de los procesos que se relacionan con la expresión de este. Específicamente, el núcleo alberga los procesos de transcripción, que es el proceso pues, de aparición de un ARN a partir de una secuencia de ADN molde, y alberga también el proceso de la replicación de los cromosomas. O sea que tiene la función pues como de regular la expresión génica y también el proceso reproductivo de la célula. Habíamos hablado que esto tenía unas vías de comunicación con el exterior que se llaman los poros nucleares, que los poros nucleares son unos agujeros grandes que se encuentran ahí en la envoltura nuclear, que así es como se llama la capa que rodea al núcleo. El núcleo iba a tener entonces esta estructura que lo limita, que se llama la envoltura nuclear, y esa envoltura nuclear es doble, recordémoslo. Esta es una bicapa lipídica y vamos a tener otra bicapa lipídica. Y tenemos acá una bicapa y la otra bicapa. Tenemos bicapa y bicapa. Y esas bicapas pues están interrumpidas entonces por las proteínas del poro, que acuérdense que esto pues es un conjunto de proteínas grande. ¿Por qué tiene que ser grande el poro nuclear? Porque es que a través del poro nuclear pues van a entrar proteínas, por ejemplo todas las proteínas para organizar el material genético, para replicarlo, para expresarlo, para formar los ribosomas, que acuérdense que los ribosomas son una mezcla de ARN y proteínas, y específicamente es algo que se forma en una estructura que hay acá, que se llama el nucleolo, que el nucleolo pues se caracteriza por ser una porción de material genético mucho más denso y es el lugar en el cual ocurre la síntesis de los ribosomas y
la organización de estos para que puedan volver a salir enteros a través del poro nuclear. Enteros, obviamente hacemos referencia a que en el ribosoma pues vamos a encontrar una subunidad pequeña y otra subunidad grande, ¿sí? Cuando hablamos de que salen enteros, entonces hablamos de que por el poro nuclear atraviesan separadas la subunidad pequeña y la subunidad grande y la subunidad pequeña, y ya pues luego se organizan en una forma funcional cuando se encuentran afuera del núcleo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que habíamos comentado acerca del núcleo. ¿Cuáles son las características de la membrana de la envoltura nuclear? Bueno, no, mejor no hablemos todavía de eso. Ahora, hablemos de las proteínas, ¿sí? Hablemos del dogma central de la biología molecular y de la conformación de las proteínas en los eucariotas. Para que exista una proteína funcional, es necesario que se produzca entonces un proceso que lleva a la proteína desde su estructura primaria hacia su forma madura. El ribosoma es el que se encarga de producir esto. ¿Listo? El ribosoma es el que se encarga de producir la estructura primaria, ¿sí? Y esa estructura primaria que constituye un hilo, una cadena de aminoácidos, pues por sí misma no va a constituir ninguna función biológica. ¿Por qué razón no va a cumplir ninguna función biológica? Porque es que la forma madura de la proteína, que es la que pasa a ser funcional, tiene que llegar a ese punto de maduración en dos aspectos. ¿Listo? El primer aspecto en el cual debe madurar pues es en el aspecto de la forma, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la estructura primaria generada por el ribosoma, pues entonces vamos a tener un hilo o una cadena que es adimensional, que es de una sola dimensión, es una extensión de aminoácidos que se han concatenado a través del enlace peptídico. Para que una proteína funcione, pues como habíamos hablado anteriormente, es necesario que adquiera una forma específica, una forma tridimensional, porque la función de las proteínas pues, está basado en cambios de forma, y la forma entonces es el principal determinante de la función de la proteína. Pero también es necesario que madure en términos de la ubicación. Las proteínas deben ubicarse en sitios bastante específicos de la célula y eso pues tiene que estar regulado por distintos aspectos. ¿Listo? En términos de todo este proceso entonces de paso entre la estructura primaria y la forma madura de la proteína es el proceso que se conoce como maduración. La maduración. Y la maduración pues es un proceso que ocurre en distintas fases y es un proceso que ocurre en distintas fases dependiendo pues de sobre todo el destino que vaya a tener la proteína, ¿sí? El aspecto de la ubicación final de la proteína es el que más afecta entonces cómo va a ocurrir el proceso de la maduración. Vamos a hablar más a fondo entonces de ese proceso de maduración de las proteínas, entonces vamos a ubicarlo un poquito más arriba en nuestro tablero. Entonces, proteína funcional, vamos a hablar sobre la maduración. Para llegar a esa proteína funcional. La maduración, entonces, como les había comentado en el panel anterior, pues está relacionada con cambios en la forma de la proteína y con cambios en su ubicación. Hablemos primero de los cambios en la forma. Cuando hablamos de cambios de la forma, como estamos hablando de un hilo que se empieza a acomodar,
Hablemos, como les decía entonces, sobre el tema de la forma. Cuando hablamos del cambio de la forma, entonces estamos hablando de que tenemos un hilo, que es el constituido por la forma unidimensional generada por el ribosoma, y eso pues entonces debe experimentar un cambio para lograr esta forma, y ese cambio pues viene dado por un plegamiento. ¿Dónde está la información para que esa cosa se pliegue en la forma específica en la cual debe plegarse? Esa información se encuentra contenida en la secuencia de aminoácidos. La secuencia de aminoácidos es el principal factor que determina la forma tridimensional de la proteína. ¿Cómo se sabe eso? Se han hecho experimentos en los cuales se toma la proteína y se desnaturaliza. Cuando se desnaturaliza estamos hablando de que se vuelve de nuevo una línea, y luego de que se vuelve una línea entonces se vuelve a poner en unas condiciones que sean ideales para que se reconstituya. Ese proceso ha llevado entonces a que solamente con la secuencia es posible que se reconstituya una proteína bastante cercana a la proteína funcional. Sin embargo, hay situaciones en las cuales este proceso puede verse afectado por distintas cosas, e imaginen la siguiente situación. Acá tenemos entonces un ribosoma que se encuentra leyendo un ARN, ¿cierto? Que viene en el sentido 5', 3', y acá entonces va a ir saliendo la secuencia de proteínas. Supongamos que la secuencia que sale de ahí es de la siguiente forma. Tenemos esta proteína que tiene dos partes que son hidrofóbicas, que son estas que son de color rojo, y tiene una parte que es hidrofílica, que es la que se encuentra acá de color azul. Supongamos ahora que esta proteína debe organizarse de la siguiente forma, formando una trenza, las dos partes hidrofóbicas, y un bucle, la parte que es azul, la parte que es hidrofílica. Ahora, imagínense la siguiente situación, en el momento en el cual se está sintetizando esta proteína, pues eso se encuentra en el citoplasma, listo, está en el medio acuoso, está acá, acuérdense que esto es una célula y que todo esto de acá es citoplasma, y la mayor parte de ese citoplasma pues es agua. Entonces, eso significa que cuando esta parte hidrofóbica salga, pues entonces va a querer reunirse sobre ella misma porque va a estar muy presionada por el agua del ambiente. Eso significa que cuando vaya saliendo del ribosoma nuestra proteína, pues entonces esa cuestión de acá, pues inmediatamente me va a formar como un rollo consigo misma. Va a seguir sintetizando la proteína en la parte que es azul, y entonces cuando salga la siguiente parte, pues entonces va a salir un rollo como, dos rollos como el que dibujaré a continuación. Y se va a complicar entonces el tema para que se pueda armar la trenza de la forma final. Entonces, por eso, a medida que se va sintetizando la proteína, es necesario que algo la acompañe y que algo esté junto con ella para que pueda plegarse de la forma correcta, sin que esté solamente influenciada por el tema de la secuencia y la interacción con el agua. Y ese algo que aparece para estabilizar a las proteínas en su plegamiento se llaman las proteínas chaperonas. Las proteínas chaperonas son entonces una proteína que se asocia con la proteína en formación, ¿sí? Cuando se asocia con la proteína en formación, entonces la mantiene estable hasta que termina, por ejemplo, de ser sintetizada o hasta que llega al lugar en donde debe terminar de sintetizarse la proteína. Esas proteínas vamos a encontrar que hay chaperonas de dos tipos. ¿Listo? Están las chaperonas HSP70 y están las chaperoninas. Y están las chaperoninas. ¿Listo? Las proteínas HSP70 pues fueron descubiertas cuando se hicieron estudios sobre el efecto del estrés térmico sobre diferentes procesos, específicamente sobre la síntesis de proteínas en este caso. Entonces,
se observó que cuando a los sistemas biológicos se les inducía un incremento en la temperatura que podía llevar, por ejemplo, a la desnaturalización de proteínas, se incrementaba la expresión de estas proteínas Heat Shock Protein, que eso es lo que significa HSP, Heat Shock Protein. Es lo que significa HSP70. 70, ¿por qué? Porque son proteínas que tienen más o menos 70 aminoácidos. Y son unas proteínas importantísimas, están extremadamente conservadas en los diferentes dominios de la vida y eso significa que si todos lo tenemos de una forma parecida, entonces es muy, muy importante. Estas proteínas entonces son las que se asocian, vamos a ver cómo es el dibujo que trae. Vamos a borrar acá. Y permítaseme hacer el siguiente dibujo. Tenemos entonces que el ARN entonces va a salir por acá. ¿Listo? ¿Va a salir cómo? Va a salir... ¿Cómo va a salir el ARN del núcleo? Va a salir, acuérdense, acá viene nuestro ARN. Y para que salga del núcleo, ¿qué es lo que le tuvo que haber pasado? Tuvieron que haberle pasado tres cosas que están relacionadas con su maduración, que es la adición de una caperuza metilada en el extremo 5', que es esa 7-metilguanosina, y la cola de poliar. Y acuérdense también que para que esto esté maduro, pues le falta ese último proceso que es el del splicing, que el splicing pues ya es el proceso de corte para que salga ya maduro el transcrito. Entonces, la cuestión es que acá tenemos ya en el citoplasma a nuestro transcrito maduro, que tiene el extremo 5' hacia este lado, y hacia acá entonces va a tener el 3'. Y ahí entonces se le van a asociar en el citoplasma los ribosomas. La subunidad grande acá abajo, la subunidad pequeña aquí arriba. Listo, entonces ahí ya tenemos nuestro complejo activado para iniciar entonces con la síntesis de las proteínas. Sale la proteína, que la vamos a ir sacando de color rojo. Y entonces, para que la proteína no se empiece a plegar antes de que haya terminado de salir completa la secuencia ya completa de aminoácidos, pues entonces ahí le van a aterrizar las proteínas HSP70. Y a medida que la síntesis continúa y la proteína se va elongando, para prevenir entonces que, como digo, se pliegue de forma descontrolada, pues entonces ahí llegan las heat shock protein y la mantienen linealizada, la mantienen estable en un estado semiplegado para evitar entonces que se pliegue de una forma descoordinada. Cuando se despega la proteína, todavía se mantiene con las HSP ahí ligadas, que garantizan la, como digo, el, el no plegamiento de la proteína hasta que llegan e interactúan con ATP, gastando energía, y le entregan entonces este complejo que tenemos acá, este complejo de acá, se le entrega hacia la siguiente proteína, que es la proteína de la chaperonina o el conjunto de proteínas que forman la chaperonina. La chaperonina es una estructura cuaternaria muy grande que podríamos dibujar como si fuera un barril, o en los libros pues la representan como si fuera un barril. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa cuando se gasta energía para que estas HSP le entreguen entonces a la chaperonina, que es esta acá, la chaperonina? ¿Qué es lo que pasa? La proteína entonces queda adentro
Las chaperoninas ya se fueron, ¿sí? Las chaperoninas ya se fueron y salieron entonces del sistema, que son estos puntos negros que estoy dibujando acá. Ellas se fueron en cualquier dirección. Y el AR y la proteína que está madurando, pues entonces fue transferida de ahí. ¿Y qué es lo que va a salir entonces de aquí? No se ve hacia allá. ¿Qué es lo que va a salir entonces de aquí? Va a salir la proteína plegada en su forma funcional. ¿Listo? Entonces, las proteínas chaperonas son las que se encargan de organizar a la proteína para que se pliegue de la forma correcta. Son esenciales para el funcionamiento de la proteína, pero no se encuentran en su estructura final, ¿sí? Vean que las HSP quedaron por un lado, la chaperonina quedó por otro lado, y ahí salió nuestra proteína funcional que venía pues desde nuestro camino acá. ¿Listo? Entonces, esa es la temática pues relacionada como la consolidación de la forma de la proteína. Ahora nos queda un último tema con respecto a cómo lograr que la proteína funcione y se encuentre pues en un ambiente ya funcional, y para eso pues debemos comprender lo relacionado con los cambios en la ubicación. Para comprender esa situación es necesario que reconozcamos lo siguiente. Vamos a hacer nuestro dibujo clásico entonces estamos representando al ARN mensajero con verde, 5', 3', y tenemos al ribosoma que nos va haciendo ahí la lectura de eso para producir a la proteína, que se ve de color rojo. Ahora, vamos a encontrar en el extremo amino terminal, que acuérdense que las proteínas en ribosoma las sintetizan en el sentido amino-carboxilo. Entonces, lo primero que veremos será el extremo amino, NH2, ¿sí? Entonces, apenas sale ahí el primer fragmento de esto, contiene una secuencia especial. Esa secuencia especial es un código que determina en qué lugar debe encontrarse la proteína y se conoce como péptido señal. El péptido señal, entonces, es una secuencia de aminoácidos que establece un código, y es un código de direccionamiento que dice: esta proteína debe dirigirse hacia el núcleo, esta proteína debe ir hacia la mitocondria, esta proteína debe ir hacia afuera de la célula o hacia algún destino en particular o no. ¿Quién se encarga de leer el péptido señal? El péptido señal es reconocido por una proteína, ¿sí? Que la dibujaré acá. Por una proteína que se llaman las proteínas PRS. ¿Qué significa PRS? Significa proteína de reconocimiento de señal. ¿Listo? Proteína de reconocimiento de señal, PRS. Esa proteína de reconocimiento de señal es entonces la que se encarga de tomar el ribosoma con la proteína que se está ahí sintetizando y transportarlo hacia el lugar Entonces, esta PRS, proteína de reconocimiento de la señal, es la que se encarga de transportar al complejo hacia el destino en el cual debe terminar la proteína. En ese sentido, la PRS, la primera clasificación que hace de las proteínas dependiendo de su secuencia señal, va a ser en dos tipos de proteínas. Van a ser en unas que se van a sintetizar en ribosomas libres, y las otras se van a sintetizar en ribosomas
ligados a membrana. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre un ribosoma ligado a membrana y un ribosoma libre? Pues bueno, eso será discutido en el próximo video. ¿Listo? Entonces, no se mueva, regresamos con más de esto. No olvide seguir este canal, muy importante la situación para aquellos espectadores que nos observan sin obligación.